Empezamos el estudio del grupo 17 viendo los elementos y las formas elementales que presentan. La química de los halógenos es relativamente simple porque tienen una configuración S2P5 que le falta solamente un electrón para formar una capa llena y por lo tanto van a tener una alta tendencia a formar enlaces simples o bien aniones con una sola carga negativa. Recuerden que pueden dejar sus dudas o comentarios aquí en el video o bien en la plataforma Moodle, y cualquier sugerencia que tengan para mejorar esta clase siempre será bienvenida. Las características generales de los halógenos son simples y presentan unas tendencias claras con respecto a diversas propiedades como su electronegatividad, radios atómicos y iónicos. Podemos ver, por ejemplo, en el gráfico que todos los halógenos presentan unas altas electronegatividades, siendo, por ejemplo, el flúor el más electronegativo de toda la tabla periódica, y después van descendiendo a medida que bajamos en el grupo. Lo mismo podemos ver con el radio. Tiene una tendencia clara a aumentar de forma bastante continua a lo largo de todo el grupo. Vemos así tanto en el átomo, en el radio atómico, como en el radio iónico, que correspondería, por supuesto, a su estado de oxidación -1. Este estado de oxidación -1 va a ser el más importante, dado que debido a la configuración electrónica que presenta, Ns2P5 solo necesitan un electrón para completar una capa completa de gas inerte. Es por eso que en todos sus compuestos tienen una alta tendencia a completar su octeto, por ejemplo, en las moléculas diatómicas elementales, en donde se unen a otro átomo del halógeno correspondiente, para completar así, mediante un enlace simple, su octeto. En los compuestos covalentes, en la mayoría de los casos, va a formar enlaces simples para así completar su octeto. Habrá algunos casos en el que, por el contrario, con el elemento muy electronegativo van a tener esta oxidación positiva. Esto puede ocurrir por unos pocos átomos, en realidad solamente con el oxígeno o con los halógenos que están por encima suyo. Por ejemplo, el cloro va a tener estados de oxidación positivos con el oxígeno y también con el flúor. El bromo tendrá con el oxígeno y así también con el cloro y con el flúor, y así sucesivamente. En los compuestos iónicos también son muy extensos de los halógenos, dando lugar a los haluros iónicos, en los cuales van a actuar siempre con carga negativa. Y van a ser uno de los grupos en donde más número de compuestos iónicos y más particularmente aniónicos se van a formar. Si en el grupo 16 teníamos óxidos y sulfuros, ahora tenemos fluoruros, cloruros, bromuros, yoduros. Cabe decir que conforme bajamos en el grupo van a aumentar la polarizabilidad de estos aniones y por lo tanto se va a tender hacia una mayor covalencia siempre que dejemos el catión metálico invariado. Para un mismo catión metálico, conforme bajamos en el grupo de los halógenos, va a aumentar la polarizabilidad. Estos compuestos iónicos vemos que los aniones se van a formar con mucha facilidad. Vamos a tener una afinidad electrónica muy negativa, mientras que los potenciales de ionización solamente para arrancar un electrón son de muy alto valor, o sea, necesitamos mucha energía para formar siquiera un catión con estado de oxidación -1. Estos elementos son muy reactivos. Todas las moléculas de los dihalógenos, fluor 2, cloro 2, bromo 2, yodo 2, son todas muy reactivas y por eso no se encuentran en forma elemental en la naturaleza. Casi todas las que se van a encontrar son como haluros. Como en anteriores grupos, vamos a darle un especial tratamiento al primer elemento de la serie, que es el flúor, aunque en realidad en este caso las diferencias no son tan marcadas como
como en anteriores grupos, debido a la propia homogeneidad que tienen los elementos de esta serie. El flúor, sin embargo, es importante en cuanto a su pequeño tamaño y a su gran electronegatividad. Presenta un estado de oxidación -1 en todos sus compuestos, ya que es el elemento más electronegativo de la tabla. La única ocasión en la que no va a tener estado de oxidación -1 va a ser cuando se una consigo mismo. Lógicamente ahí tiene un estado de oxidación 0. Debido a estos pequeños tamaños también se debe a que su energía de red es muy alta y por ello las sales que forma son por lo general de un carácter más insoluble que las que pueden presentar, por ejemplo, cloruro, bromuro, etc. De hecho, eso da lugar a una curiosidad, que es que el flúor no es un elemento que sea poco abundante, o por lo menos relativamente, en la corteza terrestre, aunque no un elemento mayoritario, ni mucho menos, tiene una concentración cerca a los 400 ppb, mientras que en el océano tiene apenas una concentración de 8 ppb, siendo por ejemplo la concentración de cloruro mucho más alta. Eso se puede asignar en parte a esta pequeña solubilidad que tienen sus sales. Debido a estas propiedades que tiene, es capaz de llevar a todos los elementos a su estado más alto de oxidación. Vamos a ver más adelante que el flúor es capaz de llevar a un estado de oxidación muy alto a los propios halógenos que están por debajo de él, cloro, yodo, bromo, etc. Es capaz, por ejemplo, de formar compuestos con el xenón, de quitarle electrones a un gas noble como es el xenón y llevar un estado de oxidación positivo y además bastante alto. O, por ejemplo, forma compuestos como este que tenemos aquí, el hexafluoruro de azufre, que ya hemos visto en un grupo anterior, donde lleva el azufre a su más alto estado de oxidación, más 6. Hemos visto en los distintos grupos que con los fluoruros siempre hay una energía adicional, una energía de enlace más fuerte, y eso también lleva a que tanto en compuestos covalentes como en compuestos iónicos tenga una alta tendencia, al igual que lo hacía por ejemplo el oxígeno, a llevar a los elementos a su estado más alto de oxidación. Ya pasando a su forma elemental, estos se van a presentar siempre como moléculas diatómicas, en las cuales se va a producir un enlace simple. Podemos ver una cuestión que nos remite a los grupos 15 y 16, que es que este enlace simple es mucho más débil para la molécula de flúor que para la molécula de cloro, siendo que después, a medida que bajamos en el grupo, sí disminuye la energía de enlace, lo cual sería la tendencia lógica teniendo en cuenta de que va aumentando el tamaño del elemento. Pero el flúor, al igual que ocurría por ejemplo con la hidracina en el nitrógeno o con el agua oxigenada en el caso del oxígeno, el flúor tiene también pares de electrones libres que por lo tanto van a desestabilizar la molécula. Además, estos elementos van a presentar una tendencia muy directa en el caso de las temperaturas de fusión y ebullición. Es evidente que no son moléculas polares y que se van a formar siempre el mismo tipo de moléculas. El único factor aquí es el tamaño del elemento, la masa del elemento. Es por ello que van aumentando la fuerza de dispersión de London y por lo tanto a medida que bajamos en el grupo va a ir aumentando tanto las temperaturas de fusión como las temperaturas de ebullición. Aquí les muestro un diagrama general de las orbitales moleculares de los halógenos. Van a ser iguales para todos los elementos de este grupo. Tiene un orden de enlace 1 que se deriva de sus 8 electrones en orbitales enlazantes por 6 que están en electrones antienlazantes. Además, este diagrama de orbitales moleculares justifica el color de las distintas moléculas de halógeno. Experimentalmente se ha visto que el flúor es incoloro, pero que por el contrario el cloro ya tiene un color amarillo, el bromo es rojo y el yodo es violeta. Esto se asigna a absorción de luz por parte mediante una transición electrónica de los orbitales
pi antienlazantes, que serían el HOMO de esta molécula, al LUMO, que sería el sigma antienlazante más alto, sería el 4 sigma antienlazante. Todos estos dihalógenos presentan un carácter oxidante, siendo que va disminuyendo este carácter a medida que bajamos en el grupo. Esto se puede explicar viendo los distintos procesos en un diagrama de von Haber que se producen al pasar desde una molécula en estado gaseoso hasta un anión hidratado. Estos son, en primer lugar, la disociación del enlace, donde está implicada la energía de disociación del enlace. Después, la ionización de los átomos formados en medio gaseoso, en donde lo que va a estar involucrada va a ser la afinidad electrónica. Esta es la energía que se va a liberar en este caso. Y por último, la energía que resulta de la hidratación de estos aniones para pasar a una fase acuosa, donde va a estar involucrada la entalpía de hidratación. Podemos ver que para la energía de disociación del enlace, esta va disminuyendo a medida que bajamos en el grupo, siendo la excepción la molécula de flúor, la cual presenta la energía de enlace más baja de todas, por las razones que ya hemos visto anteriormente. La afinidad electrónica presenta una tendencia también similar, ¿de acuerdo? En donde la afinidad electrónica va disminuyendo a medida que bajamos en el grupo, siendo la excepción también el átomo de flúor, el cual presenta una afinidad electrónica menor que la del cloruro, lo cual se puede asignar también a su pequeño tamaño, siendo que causaría más repulsiones la incorporación de un electrón. Por último, en cambio, hay un cambio, y valga la redundancia, enorme en la energía de hidratación del flúor con respecto al resto de los elementos, donde vemos que tenemos aquí un salto de prácticamente 140 kilojoules y después las diferencias son mucho más pequeñas. Entonces tenemos un factor 1 y dos factores favorables para el flúor y uno que es ligeramente desfavorable. Esto hace que en total la energía del flúor sea mucho más grande la que se libera cuando se produce la reducción del mismo y la formación del anión, por tanto, en medio acuoso. Esta energía de hidratación tan negativa para el flúor se relaciona con su pequeño tamaño. Al ser un anión más chico, va a interaccionar más fuertemente con las moléculas de agua que tiene a su alrededor. Entonces, como consecuencia, vemos que el potencial de reducción y por tanto el carácter oxidante del flúor es mucho mayor que la del resto de los elementos y después se sigue produciendo una disminución paulatina a medida que bajamos en el grupo. Bueno, entonces hemos podido ver cómo estos elementos se caracterizan por una alta electronegatividad, la cual va decreciendo a medida que bajamos en el grupo. Con respecto a las formas elementales, hemos podido ver que las temperaturas de fusión y de ebullición van a ir creciendo a lo largo del grupo, la energía de enlace va a disminuir y que a medida que bajamos en el grupo, estos compuestos que tienen estas moléculas que tienen mucha tendencia a tomar dos electrones, en realidad uno por cada átomo, para formar los aniones correspondientes, van disminuyendo esta tendencia a medida que bajamos en el grupo. Y nuevamente, si tienen algún comentario o duda, lo pueden dejar aquí o en mood. Un saludo.